Última hora. Ecuador podría estar al borde de un acontecimiento que remueva los cimientos de su política. Una decisión internacional, inminente, tendría el poder de reabrir heridas del pasado y volver a colocar en el centro de la conversación nacional un nombre que divide al país: Rafael Correa. Suscríbete si crees que esta noticia podría cambiar el rumbo del Ecuador, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple novedad. Podría marcar los próximos años de nuestra historia reciente, en silencio, alejado de los reflectores y desde su residencia en Europa. El expresidente ha esperado pacientemente una resolución que podría definir su futuro judicial. Tras esa calma aparente, se esconde una estrategia que lleva años en marcha. Una demanda presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyo desenlace podría alterar una década entera de política ecuatoriana. ¿Podría este proceso abrirle la puerta a Correa para regresar al país como un ciudadano libre? Suscríbete si crees que ese escenario podría repetirse. Durante años, el correísmo ha sostenido que la sentencia del caso Sobornos fue un ejemplo de persecución política. Según su narrativa, los jueces actuaron bajo presión y se vulneraron derechos fundamentales. A raíz de ello, se presentó una queja formal ante las Naciones Unidas. Si el comité se pronuncia a favor, el Estado ecuatoriano estaría obligado a revisar las decisiones judiciales cuestionadas. Y aquí radica el punto más delicado. Ecuador es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que significa que debe acatar las recomendaciones del organismo. No se trata de un fallo judicial, pero sí de una resolución que el Estado no podría ignorar fácilmente. Imagina las implicaciones. Fiscales, magistrados y autoridades revisando uno de los procesos más mediáticos de la historia reciente. Mientras tanto, miles de simpatizantes celebran la posibilidad de una justicia internacional, y los detractores advierten que esto podría reabrir heridas aún sin cicatrizar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la ONU podría darle la razón a Correa? Déjalo en los comentarios y suscríbete si piensas que el pueblo tiene derecho a conocer toda la verdad. Pocos saben que detrás de esta causa existen informes, audiencias y respuestas formales enviadas por el Estado ecuatoriano. Un expediente completo que, según allegados al exmandatario, demostraría irregularidades en los procesos judiciales. Desde Bélgica, Correa ha declarado que no busca revancha, sino reparación. Sin embargo, un pronunciamiento favorable tendría repercusiones políticas inmediatas, restituiría su imagen ante organismos internacionales y ejercería presión sobre las instituciones nacionales. Mientras tanto, el gobierno actual observa en silencio. Nadie se pronuncia oficialmente hasta que llegue el documento final, aunque en los pasillos del poder ya se analizan posibles escenarios. Algunos expertos sostienen que un dictamen positivo desataría nuevas movilizaciones sociales. Otros creen que profundizaría la polarización política del país. ¿Podría un eventual regreso de Correa revitalizar al correísmo o sería apenas una victoria simbólica? Suscríbete si crees que la historia de Ecuador aún no ha llegado a su último capítulo. Desde 2017, la figura de Rafael Correa ha estado marcada por la distancia, pero su nombre nunca ha desaparecido del debate público. Su liderazgo persiste en varias provincias y su voz, incluso desde Europa, sigue influyendo en la conversación nacional. Cada publicación suya en redes se convierte en noticia. Cada declaración genera análisis y reacciones. Y ahora, con la inminencia del fallo internacional, la tensión vuelve a aumentar. En los últimos meses, el movimiento correísta ha reactivado estructuras, reforzado alianzas y fortalecido su presencia digital. Todo apunta a una espera planificada. Porque en política no existen coincidencias, y menos en un año de crisis económica, protestas y divisiones sociales profundas. Si el Comité de la ONU concluye que hubo violaciones al debido proceso, el impacto sería inmediato. El Estado ecuatoriano quedaría en una posición incómoda ante la comunidad internacional. Ecuador ha firmado compromisos globales en materia de derechos humanos, y no acatar una recomendación podría generar observaciones, sanciones o presiones diplomáticas. ¿Está el país preparado para una decisión que podría beneficiar al expresidente más controvertido de su historia reciente? Suscríbete si crees que este caso merece ser seguido paso a paso.
porque lo que ocurra en los próximos meses podría redefinir el mapa político nacional. Pero la historia no termina ahí. Si la resolución reconoce vulneraciones, no solo Correa se vería beneficiado. Exfuncionarios, testigos y colaboradores también podrían pedir revisiones o nulidades, desatando una nueva ola de procesos judiciales, una auténtica caja de Pandora. ¿Puede una nación avanzar revisando su pasado? El debate vuelve al mismo punto. ¿Hubo justicia o venganza política? La línea es tan delgada que ni los expertos se atreven a definirla con claridad. El resultado marcará un precedente en toda América Latina, donde muchos países enfrentan tensiones entre política y justicia. En redes sociales, la batalla ya comenzó, hashtags, videos y teorías proliferan. Para unos, se trata de limpiar el nombre de Correa. Para otros, de reescribir la historia. Y en medio de todo, los ciudadanos observan, cansados pero atentos. ¿Crees que si el fallo favorece a Correa, debería regresar al país? Suscríbete si crees que Ecuador merece una justicia sin colores políticos. Más allá de simpatías o diferencias, este pronunciamiento toca temas esenciales: la credibilidad del sistema judicial, la independencia de las instituciones y la confianza ciudadana. En los últimos años, las decisiones judiciales se convirtieron en armas de campaña y la política invadió los tribunales. Por eso, un dictamen internacional que cuestione ese sistema sería un auténtico terremoto institucional. Y si algo ha demostrado la historia del país, es que cada terremoto político tiene réplicas sociales. Las calles lo sienten, las encuestas lo reflejan y los medios lo amplifican. Esta noticia importa porque, más allá de un nombre o un movimiento, está en juego la imagen del Ecuador ante el mundo. Suscríbete si crees que el país necesita justicia verdadera, no justicia selectiva. La expectativa crece cada día. Los ecuatorianos se preguntan qué pasará si el fallo resulta favorable. Para algunos significará esperanza, para otros indignación. Lo que está en juego no es solo un expediente judicial, sino la memoria política de una generación. Suscríbete si crees que esta historia debe contarse hasta el final. En un país donde la palabra justicia ha sido tantas veces puesta en duda, un fallo internacional podría reescribir lo que muchos creían cerrado. Las repercusiones serían profundas, políticas, sociales y emocionales. Imagina el momento. El anuncio llega desde Ginebra, los titulares estallan y Ecuador vuelve a debatir el mismo nombre que ha dividido opiniones por más de una década. El correísmo, fortalecido por la narrativa del exilio, vería el dictamen como una reivindicación histórica. Las redes sociales estallarían, los movimientos se reorganizarían y el debate regresaría a las calles. Pero no todos lo verían como una victoria. Muchos advertirían que el país podría entrar en una nueva etapa de confrontación. ¿Está Ecuador preparado para otro ciclo de polarización? Suscríbete si crees que el país necesita unidad más que nunca. Los analistas económicos también observan el proceso con cautela. La estabilidad política influye directamente en la economía, y cualquier tensión institucional genera incertidumbre. Empresas, inversionistas y organismos internacionales siguen de cerca cada movimiento, conscientes de que una resolución así trasciende fronteras. El caso ya es mencionado en medios internacionales como ejemplo de cómo la justicia global puede intervenir en procesos nacionales. Ecuador vuelve a ocupar titulares, esta vez no por su biodiversidad o cultura, sino por un dilema entre justicia y poder. Y si algo caracteriza al país, es que nada pasa desapercibido. Cada decisión, cada declaración se convierte en debate. El nombre de Rafael Correa, para bien o para mal, sigue siendo uno de los más mencionados. Suscríbete si crees que ningún país puede avanzar sin enfrentar su propia historia. En los barrios, en los buses, en los mercados, la gente comenta. Algunos sostienen que si la ONU falla a favor, se confirmará que hubo montaje. Otros creen que es una maniobra política para regresar al poder. Entre la esperanza y la duda, el país se divide una vez más. Pero esta vez el debate no es solo político, sino de confianza. Confianza en las instituciones, en los organismos internacionales y sobre todo en la verdad. Esa palabra, verdad,
se ha convertido en la más poderosa del debate nacional. Cada sector tiene su versión, su narrativa, su memoria. Pero, cuando la ONU hable, ¿cuál será la verdad que prevalezca? ¿La jurídica, la política o la del pueblo? Suscríbete si crees que el Ecuador merece conocer toda la historia, sin filtros ni intereses. Las próximas semanas serán decisivas. Circulan rumores de que el comité ya finaliza su dictamen. Nadie sabe la fecha exacta, pero el simple hecho de que se hable de ello ha reactivado estrategias políticas y comunicacionales. Si el resultado favorece a Correa, el correísmo podría volver con fuerza. Si no, la narrativa de persecución continuará. En cualquier caso, el país enfrentará un antes y un después. Los expertos recuerdan que la ONU no puede anular sentencias, pero sus recomendaciones tienen un peso moral y político que ningún gobierno puede ignorar. En un país donde moral y política suelen mezclarse, eso puede traducirse en una presión social enorme. Abogados ya anticipan que, si el dictamen favorece a Correa, se solicitarán revisiones judiciales. Otros advierten que el Estado deberá responder con un plan de cumplimiento, lo que implicará meses, quizás años, de procesos. Mientras tanto, Ecuador seguirá debatiendo, opinando, discutiendo. Porque en este país la política nunca descansa. Cada decisión abre un nuevo capítulo. Suscríbete si crees que el país merece estabilidad, pero también justicia transparente. Para millones de ecuatorianos, Correa representa una época de progreso y orgullo. Para otros, simboliza abuso de poder y división. Esa dualidad podría volver a estallar con el fallo. Los medios locales ya se preparan. Los noticieros hablan de la decisión más esperada del año. Los paneles se encienden, las redes hierven con teorías y clips del expresidente. Todo parece la antesala de un acontecimiento trascendental. Y mientras tanto, Correa guarda silencio. Pocas declaraciones, breves, asegurando que confía en la verdad y en la justicia internacional. Sus seguidores lo interpretan como calma estratégica, sus opositores como cálculo político. Pero todos esperan lo mismo, el día en que el comité hable. Ese día, Ecuador podría despertar dividido o esperanzado. Dependiendo de quién escuche la noticia, imagina los titulares. La ONU reconoce vulneraciones en el caso Correa, o la ONU ratifica la independencia judicial ecuatoriana. Cualquiera de esas frases bastaría para sacudir al país. Los especialistas aseguran que este tipo de decisiones no solo afectan a los protagonistas, sino a toda la estructura del poder. Los partidos ajustan sus discursos, las encuestas cambian y el debate público se redefine. ¿Está Ecuador preparado para otro sacudón político? Suscríbete si crees que lo que viene podría cambiarlo todo. El país vive un momento de incertidumbre. Entre crisis económicas, inseguridad y tensiones sociales, cualquier cambio en el tablero político tiene efectos inmediatos. Si además se suma un dictamen internacional, el impacto podría ser aún mayor. En la Asamblea, algunos legisladores ya se preparan. En los ministerios reina el silencio. Todos saben que esta decisión no será solo sobre una persona, sino sobre la credibilidad del país. En el fondo, más allá de ideologías o nombres, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Podrá Ecuador recuperar la confianza en su justicia? Esa respuesta no la dará la ONU, sino el pueblo. Porque la justicia no solo se mide en tribunales, sino en la percepción ciudadana. Y el pueblo, cansado de divisiones, espera señales de verdad. Suscríbete si crees que Ecuador necesita justicia sin persecución, pero también sin impunidad. Las decisiones internacionales pueden tardar, pero cuando llegan, dejan huella. Lo que ocurra con este caso influirá en cómo se manejen las futuras investigaciones, cómo actúen los jueces y cuánto confíe la gente en su sistema judicial. Y aunque muchos intenten restarle importancia, el tema volverá a colocar a Ecuador en el centro del debate latinoamericano. Los países de la región observan atentos, sabiendo que lo que suceda aquí podría repetirse en otros lugares. El tiempo avanza, los rumores crecen, los simpatizantes se preparan para celebrar, los opositores para resistir. Todos coinciden en algo. El reloj se acerca a un momento decisivo. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasará?
¿Será el inicio de un nuevo capítulo para Rafael Correa o el cierre definitivo de una era? Suscríbete si crees que la historia aún no ha terminado, porque lo que ocurra en los próximos meses podría cambiarlo todo. Ecuador espera un documento, una resolución, una decisión que podría reescribir no solo la historia judicial de un expresidente, sino la historia política de toda una nación. La historia aún se está escribiendo, y tú serás testigo.